Les habla Gonzalo Gómez de la Coordinación de Marea Socialista. Junto conmigo iba a participar Zuleika Matamoros, Zuleika Méndez, quien no ha podido conectarse porque aún en medio de esta pandemia se encuentra sin electricidad, sin internet y además sin servicio de agua. Esa es una situación que tienen muchas personas en estos momentos en el país. Este es el contexto en el medio del cual nos agarra esta pandemia, a pesar de que las medidas que adoptó el gobierno en cuanto a contención mediante el confinamiento, mediante la cuarentena, han sido tempranas, oportunas, necesarias, pero no quedaba otra. Realmente era imprescindible que actuaran de manera acelerada, por cuanto la precariedad y la fragilidad del sistema de salud en Venezuela es terrible. A consecuencia de la desinversión, a consecuencia también de la emigración de muchos médicos y de personal especializado, con la crisis general que ha afectado indudablemente a la salud, y a consecuencia del conjunto de las políticas que el gobierno ha venido aplicando, al cual se suma indudablemente los efectos de la lógica del capital, que siempre está asediando y buscando su propio provecho, y por supuesto las sanciones y los bloqueos efectuados por el gobierno de Donald Trump, que en alguna medida también están afectando el desenvolvimiento del país frente a estas circunstancias. Bien, la situación en Venezuela en relación con la pandemia en estos momentos alcanza, de acuerdo con las informaciones del día de ayer, hasta unos 106 casos en 11 días de cuarentena. Hay una tasa variable entre 3, 7 casos por día, y en el último parte han sido unos 15 afectados entre el día 24 y 25 de marzo. La mayoría procedentes de Europa o de Colombia, con comienzo de la aparición de algunos casos autóctonos. Bueno, hay una rigurosa cuarentena, como decía aquí, hay un confinamiento social que está vinculado con un despliegue policial militar en las calles, que ha sido reforzado en los últimos días. Las salidas son exclusivamente para algunas actividades autorizadas, para buscar alimentos o medicinas, y la gente está obligada toda a salir con tapabocas. Eso es una medida general para absolutamente todo el mundo. Está restringido el transporte, está restringida la circulación en la capital, en Caracas, ¿no? Y también entre los estados y, por supuesto, en las fronteras. Ahora bien, aun cuando estas medidas son necesarias, entrañan al mismo tiempo una serie de riesgos, porque de alguna forma, pues, al gobierno le vienen bien para el reforzamiento del autoritarismo que ha caracterizado a el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años, la militarización, las acciones represivas, el control social y la limitación de las libertades democráticas.
Entonces hay que estar muy atentos y muy vigilantes para que no se cometan abusos, para que se respeten los derechos humanos, para que se hagan realmente las cosas que están verdaderamente justificadas, y debemos reclamar control social y participación con todas las medidas de seguridad para poder ejercer una moderación también y contención de esos otros aspectos que lo necesitan. Porque ya se han producido situaciones, hay unas situaciones que hay que esclarecer, en las cuales, por ejemplo, se han producido detenciones de periodistas por informar, se produjo el asesinato de 3 personas en el 23 de enero, que el gobierno señala como ajuste de cuentas, pero que la comunidad, gente de la comunidad, dice que fue un ajusticiamiento, que fue que los abatieron simplemente porque estaban en la puerta de sus casas, aunque con tapabocas, unos vecinos jugando dominó en la puerta de su casa. Y llegó un grupo, un colectivo vinculado supuestamente con un organismo policial y allí mismo los avaleó. Entonces están ocurriendo ese tipo de situaciones. En contraste, también ha sucedido que lo que nosotros llamamos aquí hijitos de papá, muchachos, hijos de personas prominentes de la burocracia de Estado, se fueron a una fiesta en una isla turística utilizando yates, etcétera, y con esa acción contaminaron a personas y llevaron la enfermedad a esa zona del país. Estos son los contrastes en cuanto a la aplicación de esta cuarentena, aunque eso lo señaló en las informaciones que dio el propio presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿en qué situación de conjunto toma a Venezuela esta cuarentena? Bueno, la situación previa, el contexto en que llega la pandemia, está caracterizado por una crisis económica, como ya decía, por las políticas que viene aplicando el gobierno, sumadas a todos esos otros elementos del sabotaje de sectores de la burguesía, por el bloqueo de los Estados Unidos, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con la lógica del capital, con el funcionamiento del sistema capitalista venezolano, corrupto, con muchas distorsiones, con muchas irregularidades, y bueno, tenemos nosotros que nos encontramos pues en una situación de merma de los ingresos nacionales, disminución de los recursos y de la producción petrolera, pago de un alto endeudamiento por deuda externa, vaciamiento de los fondos públicos por desfalco y corrupción mediante fuga ilícita de capitales, delictiva de capitales, un paquete de ajuste profundamente antiobrero que ha afectado muchísimo a la clase trabajadora, mientras que se deja, aunque no se decrete un paquete neoliberal en términos formales, se deja que sucedan las cosas, que sigan subiendo los precios, no se le pone en control, desenfrenada hiperinflación, se permite la dolarización de la economía, donde los trabajadores reciben sus ingresos en bolívares y no pueden capturar dólares para desenvolverse en esa economía dolarizada, entre otros aspectos que nosotros pudiéramos mencionar. Además, los servicios públicos abandonados y deteriorados, independientemente de que el gobierno diga no se van a cobrar tarifas de servicios públicos o no se le va a cortar a nadie durante esta situación de emergencia, son unos servicios públicos, como dije al principio, tienen a muchas personas en estos momentos sin gas para cocinar, y no consiguen las bombonas de gas. Hay alguna gente que anda cocinando con leña, no tienen energía eléctrica disponible todo el tiempo. A veces los apagones duran días completos o mucho más. El servicio de agua es absolutamente
irregular, se pasan varios días de racionamiento de agua. Yo, por ejemplo, desde donde estoy hablando, no tengo servicio de agua desde el día de ayer y, bueno, tenemos que estar llenando peroles, pipotes de agua en una situación en la cual tenemos que mantener una higiene muy estricta, estarnos lavando constantemente las manos, estar desinfectando todo, etcétera. El servicio de transporte, como decía, está restringido también y es de muy mala calidad en el país. El tema de la telefonía también está afectado. El servicio de internet, donde es muy importante en estos momentos comunicarse por las redes sociales, es la única manera que tiene la gente ante la restricción del contacto personal social directo. La atención hospitalaria está gravemente afectada y materno-infantil. Venezuela viene afrontando una situación de crecimiento en los últimos años de enfermedades prevenibles y no prevenibles, incluso para las cuales hay vacunas, o enfermedades que están rebrotando después de décadas que no aparecían en el país, que de conjunto, si tomamos cada una de ellas incluso por separado, ni siquiera sumándolas, alcanzan un volumen superior a las amenazas que esta pandemia representa. Entonces, ahora esto se toma con mucha intensidad porque también ayuda a el ejercicio de ese control autoritario. Pero ya nosotros venimos en una situación calamitosa en materia de salud que se viene denunciando después de haber tenido una etapa en la cual hubo una serie de políticas avanzadas y exitosas, como el sistema de barrio adentro que se implementó en una etapa del gobierno de Chávez, la participación de los cubanos en la ayuda en salud, etcétera. El gobierno dice que está garantizando todo, absolutamente todo, lo relacionado con los tests que se están aplicando. Han pasado una encuesta por un sistema que es el sistema que se utiliza para entregar los bonos compensatorios a la gente, donde han diagnosticado, dicen, alrededor de 30.000 situaciones que requieren la aplicación del test. No quiere decir que sean personas infectadas, y aseguran que tienen los respiradores, las camas de hospitales, etcétera. Pero uno constata en la vida cotidiana, y yo hace poco tiempo he ido a algunos hospitales, por ejemplo en uno de ellos, tuve que bajar desde el 4º piso para poder conseguir un único baño donde había un solo servicio, es decir, individual, y todos los demás baños estaban clausurados en un hospital importante de la capital venezolana, todos los demás baños clausurados y malolientes, y sin servicio de agua y sin los útiles de higiene y de desinfección necesarios, hospitales con quirófanos contaminados, y eso tiene que ver pues con la desinversión progresiva en el sistema de salud, la desactivación del sistema de salud público en Venezuela, producto de las políticas que ha venido adoptando el gobierno. En materia de la situación de los trabajadores, aunque el gobierno dictó unas medidas donde dice que asegura los salarios, ofrece el otorgamiento de unos bonos, resulta que aquí nosotros en Venezuela estamos prácticamente a salario cero. El salario mínimo se consume en el transporte para ir a trabajar. No alcanza ni para el almuerzo cotidiano el salario de todo un mes, mucho menos para mantener a una familia durante un mes. Ha sido absolutamente destruido el salario en nuestro país, las pensiones, las jubilaciones, que en un momento se convirtieron en pensiones universales, pero que hoy no sirve de nada que lo sean, porque lo que se recibe no alcanza ni para una bandejita de queso para hacerse algunos sándwiches. Y esto contraviniendo el artículo 91 de la Constitución Nacional, que dice que el salario debe calcularse tomando como referencia el costo de la canasta básica. Por eso nosotros hemos venido en una campaña para que
se aplique el artículo 91 de la Constitución y que los salarios pasen al nivel de la canasta básica. Ese es el tipo de salario que tendría que ganar todos los trabajadores venezolanos en estos momentos, o por lo menos cubrir el costo de la canasta alimentaria, porque también tenemos déficit nutricional. La gente está en muy malas condiciones para poder afrontar la pandemia. Así que ha habido una serie de medidas, algunas de las cuales se pudieran considerar como progresivas, pero que al final son inocuas, porque tú puedes ofrecer el pago de salarios y bonificaciones, pero esto no alcanza para absolutamente nada. Y las ayudas alimentarias del gobierno, que son limitadas y que llegan a grupos importantes de familias, pero consisten en algunos paquetes de carbohidratos, alguna botella de aceite, algunas harinas, etcétera, y no es suficiente para afrontar lo que estamos viviendo y para impedir que la gente salga de sus casas a tener que comprar los productos, ¿no? Todo esto tiene que ver con el proceso acelerado y agudo de asimilación de la dirección política venezolana al capitalismo mundial y la conformación de una casta que se ha ido convirtiendo también en una burguesía que se ha apropiado de los recursos nacionales, muy burocratizada, muy corrupta, conformada pues por funcionarios, militares y por los llamados boliburgueses o nuevos ricos que se han beneficiado con la corrupción, con los contratos, etcétera. Incluso con el manejo de bonos de la deuda. El gobierno, una de las cosas que anunció fue que estaba pidiendo al Fondo Monetario Internacional un crédito por 5.000 millones. El Fondo Monetario Internacional lo negó y el gobierno luego estaba pidiendo algo menos porque hay unos ofrecimientos que hace el Fondo Monetario Internacional para esta emergencia. Sin embargo, no tiene sentido que tú pidas un crédito por 5.000 millones y menos aún por 1.000 millones y estés pagando 3.000 o 4.000 por deuda externa, capital e intereses. Una deuda ilegal, una deuda corrupta, que nosotros decimos que debe ser auditada y que debe ser suspendido inmediatamente su pago, más en un país donde hay sanciones económicas, en un país donde hay elementos de bloqueo desde hace algunos años, hay transacciones que el Estado venezolano no puede realizar. No estoy hablando de las sanciones individuales contra algunos funcionarios de gobierno, como unas que se acaban de anunciar ahora en Estados Unidos, acusándolos de hechos delictivos y hasta de narcotráfico. Estoy hablando de las sanciones que afectan a toda la nación y que afectan al pueblo venezolano en su conjunto, contra lo cual estamos pues absolutamente. Bueno, así como el gobierno aprovecha para lo que estoy contando la situación de la pandemia, la oposición de derecha y el que se hace llamar presidente de Venezuela, Juan Guaidó, aprovecha esto para estimular el intervencionismo, el camuflaje de la intervención extranjera mediante una falsa ayuda humanitaria y para retratarse donando un número ínfimo de equipos o de tapabocas en algunos hospitales con gente afecta a su tolda política. Entonces es una vergüenza la manipulación mediática y la utilización de todo esto para esos fines. Entonces tenemos que denunciar también el papel que está jugando Guaidó, que además se apropió de la empresa venezolana Citgo o contribuyó a que lo hicieran los Estados Unidos y en ningún momento está ofreciendo los recursos de Citgo para atender la problemática de salud que estamos afrontando en estos momentos. Es decir, que tal para cual tenemos por un lado lo que representa dos caras de la misma moneda capitalista, la burocracia y el capital. La oposición de derecha, la oposición burguesa tradicional y la nueva derecha que tenemos en el gobierno hablando a nombre de un falso socialismo. Nosotros hemos planteado una serie de medidas, muchas de ellas coinciden con las que ya ha anunciado a nivel global, a nivel internacional, la Liga
Socialista Internacional y que nosotros respaldamos y acompañamos, pero bueno, y aquí en sus expresiones particulares. Estamos planteando un presupuesto de emergencia para la prevención y contención de la epidemia, estamos planteando la suspensión del pago de la deuda y dedicar los recursos a atender el problema, estamos planteando la información pública clara y oportuna. En Venezuela no hay estadísticas de salud ni siquiera, así como no hay estadísticas económicas y sociales desde hace años. La inspección ya de los hospitales, clínicas con las prevenciones necesarias y un plan urgente de recuperación de los servicios de salud, todo obviamente con participación social y técnica, es decir, que se llame a los gremios de la salud, a los gremios de trabajadores del área sanitaria, a los sectores que están trabajando en el campo de la ciencia y de la investigación. El gobierno está llamando una mesa de políticos de oposición que son moderados para discutir sobre la situación y las medidas, pero no se llama a la sociedad propiamente dicha, es decir, todo se arregla en la superestructura con los grupos políticos que se atribuyen nuestra representación. Por otro lado, bueno, ya mencioné que estamos planteando el aumento del salario mínimo al nivel del costo de la canasta básica, según el artículo 91. Estamos planteando la eliminación del IVA. Aquí se paga IVA. Se paga IVA del 16%, que lo aumentaron ahora para algunas cosas, y que incluye a alimentos, incluye hasta las botellas de agua mineral. Y sin embargo, por otro lado, tampoco se bajan algunas tarifas de servicios como las notarías, como los registros públicos, como los pasaportes. Están cobrándolos en cantidades que significan decenas de salarios mínimos para un trabajador venezolano que quiera optar a eso. Por supuesto que la capacidad de los servicios privados de salud debe quedar a disposición del sistema público, pero bajo control social. Porque decimos, es un dicho criollo aquí en Venezuela, a la burocracia, es decir, el plantear el control por parte del Estado, un Estado burocrático y corrupto, es como darle a un mono una hojilla, o como poner a Samuro, a un buitre, a cuidar carne. Entonces, la clave para nosotros debe ser la participación y el control social. Estamos planteando, por supuesto, el reclamar la regulación de los servicios de agua, electricidad, gas, dotación de insumos de higiene, garantizar la conectividad a Internet. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con la preservación de las libertades democráticas, contra la represión, contra la violación de derechos humanos, que no sea excusa el estado de alarma para seguir quitándonos posibilidades de movilización y de protesta. Aquí han metido presos a trabajadores de hospitales por denunciar que no tenían condiciones de bioseguridad en sus centros de trabajo. Entonces, veamos cuáles son el tipo de respuestas que se están dando. Bien, y finalmente quisiera decir que nosotros vemos todo esto en el marco de la situación global, de la situación mundial. Coincidimos perfectamente en que esto viene de alguna forma a servirle de excusa y de tapadera para la crisis capitalista que ya se venía incubando y financiera, y esto va a cambiar al mundo completamente. No va a ser igual el mundo después de esta pandemia y después de esta crisis, porque hay otra cosa interesante, que es que tenemos una situación mundial común y simultánea en todos los países donde la clase trabajadora y los sectores populares estamos viviendo las mismas circunstancias o muy similares, muy parecidas, y estamos empezando también a dar respuestas de lucha en el mismo sentido, dentro de las posibilidades que nos plantean las cuarentenas, pero hay algunos lugares donde hay protestas importantes, porque no es garantía ni la burocracia ni los gobiernos burgueses para la solución de esta situación. Se plantea entonces un nuevo internacionalismo, la coordinación de respuestas mundiales de lucha ante un sistema capitalista que cada vez más amenaza a la humanidad con el cambio climático, que es una situación global también.
el cambio climático que nos afecta a todos y a todas en todas partes del mundo, y estas otras pandemias relacionadas con la salud. Nosotros decimos que en Venezuela, y ya termino, hemos venido pasando por distintas pandemias, entre comillas, y tenemos que salir de ellas de una manera revolucionaria. Dejo entonces espacio para las preguntas y para los comentarios. Voy a revisar por aquí. Creo que son las 4:20, 4:25, que pudiéramos empezar a considerar algunas preguntas y algunas inquietudes. Vamos a ver, que voy a consultar aquí si me ha llegado alguna pregunta. Aquí veo una que pregunta si se están dando protestas en las calles y que cuál es la respuesta del gobierno y de las fuerzas represivas. Bien, en algunos lugares ha habido algunas protestas por problemas con la adquisición de alimentos, con problemas relacionados con los servicios públicos y también con la respuesta misma de las fuerzas represivas en la calle. No obstante, no conocemos hasta ahora de que haya respuestas generalizadas, ¿no? Y mucho menos coordinadas. Es decir, son manifestaciones de incomodidad, de malestar de la gente, pero muchos venezolanos, pues, que comprenden la gravedad de la problemática que estamos atravesando, han asumido con bastante disciplina dentro de todo la cuarentena. El papel de China y en Venezuela, el papel de Cuba. Bueno, una cosa es el papel económico en el control de sectores de la economía y del endeudamiento venezolano, contra lo cual nosotros tenemos alertas importantes, y estamos en desacuerdo, así como con la dependencia respecto a la deuda externa con el capital financiero internacional, los fondos buitres, las transnacionales. Igualmente consideramos que eso debe ser así respecto a los capitales chinos o el capital ruso, pues, porque eso va contra la soberanía de la nación y contra nuestro desarrollo independiente. Pero en estos momentos se está recurriendo, el gobierno dice que está recibiendo de China y de Cuba colaboración en equipamiento médico y en personal médico propiamente dicho. Bueno, yo no he visto ese despliegue directamente. Por acá por donde vivo vino un equipo médico a ver una persona que supuestamente presentaba síntomas y se descartaron, pero no tengo mayor conocimiento del despliegue, si se está dando de manera efectiva o no. Aquí hay un comentario que cómo está la imagen social de Guaidó y de Maduro. Bueno, en relación con la imagen de Maduro, esta ha venido siendo muy afectada por el impacto de sus políticas, más allá de lo que vendría a ser como un entorno de una base social muy vinculada al aparato del Estado. Pero acá eso no pasa del 18 o 20% el grado de aceptación del gobierno, e incluso menos, oscila. Y en el caso de Guaidó, que estaba aparentemente, según las encuestadoras, con mayores niveles de popularidad, cada vez que él emprende una jornada donde le ofrece a la gente que va a tumbar el gobierno, que ya esto se acabó, que esto, que lo otro, y bueno, y las cosas siguen igual, pues sus seguidores evidentemente disminuyan y su figura se ve sumamente mermada. Por cierto, que Guaidó anda libre por las calles. Aquí nadie le impide hacer sus actividades. El gobierno toca la periferia de Guaidó y a veces incluso es más represivo con sectores de trabajadores. Por ejemplo, con un trabajador que reclama en su centro de trabajo, en una cartelera o en una pared, un salario digno, pueden ser incluso más represivos que con este señor. Obviamente le tienen mucho cuidado a la respuesta del imperialismo. Quién sabe las amenazas que habrán recibido. ¿Qué opina sobre la recompensa que ofrece Trump por la captura de Maduro? Bueno, yo pienso que
Eh, Tengo entendido que eso no es propiamente Trump, que son decisiones que han salido del sistema judicial de los Estados Unidos, ¿no? Y que supuestamente no están incluyendo a Venezuela en la lista de estados que financian el terrorismo, que sería lo que sí hace el Departamento de Estado, ¿no? Entiendo que estas son investigaciones y sanciones sobre personas que están vinculadas a gobierno, a cargos públicos, pero que no se refieren a Venezuela como país o como Estado propiamente dicho. A mí me parece que, obviamente, aunque los Estados Unidos utiliza todo tipo de mecanismos para tratar de someter y de presionar a los pueblos, ¿no? Y a sus gobiernos, lo importante es que haya una investigación independiente, que haya transparencia en el país, que se puedan poner a la orden de las personas las informaciones y los datos para esclarecer la situación en relación con el gobierno. Porque yo no puedo opinar sobre si la acusación que hace Estados Unidos es o no es, o los tribunales de Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos un país en el cual desde el aparato del Estado se practica la corrupción, se han involucrado sectores del aparato de Estado en el contrabando de extracción, por ejemplo, en situaciones de escasez y de crisis en Venezuela. A menudo se descubren hechos delictivos donde están involucrados altos funcionarios. En relación con las organizaciones que se reivindican de izquierda, me preguntan. Bueno, mira, acá está el PSUV, que es el partido de gobierno, está el Polo Patriótico, que son una serie de organizaciones de izquierda, donde está el Partido Comunista, Patria para Todos, y otros grupos que respaldan al gobierno, con alguna que otra crítica muy moderada, yo diría que secundaria, y digamos los sectores de opiniones revolucionarias o socialistas o que son críticos al gobierno y han apoyado anteriormente a la revolución bolivariana, esos sectores están muy limitados en su desenvolvimiento y en su participación política. Mira, aquí es más fácil que un grupo de evangélicos o un grupo religioso se instale incluso en esta misma cuarentena con altoparlantes, a lanzar mensajes a la gente, etcétera, a que podamos ir los movimientos y corrientes políticas a decir nuestras opiniones y proponer qué es lo que hay que hacer. Es decir, nuestras libertades políticas están más limitadas y más restringidas incluso que la de los grupos religiosos, ¿no? Y muchos sectores de la periferia del chavismo tienen críticas y malestar creciente, han hecho reclamos, han denunciado abusos, se han quejado, por ejemplo, de que les han quitado tierras que se las habían concedido antes, o se quejan de las violaciones a los derechos de los trabajadores, pero todavía no se observa una postura de buscar la organización autónoma, independiente y de ruptura definitiva con el gobierno en ese entorno. Nosotros creemos que hay que recomponer, restituir el tejido social y político venezolano de la clase trabajadora y de los sectores populares, porque ha sido dañado por el aparato del Estado, ha sido corrompido por la burocracia, ha sido cooptado y supeditado al aparato del Estado como si fuera una extensión de él. Nosotros hemos perdido todo lo que fueron los atisbos y los embriones de poder popular que alguna vez tuvimos en el desarrollo de la revolución bolivariana. Hoy en día no tienen autonomía ninguna, absolutamente ninguna, y son simplemente piezas que son movidas por el aparato estatal burocrático. El camino que proponemos para sacarnos de encima a Guaidó y no seguir tampoco en manos de Maduro. Mira, en realidad lo más importante en estos momentos es contribuir a animar las respuestas de lucha y de movilización. Claro, estamos en una cuarentena,
Indudablemente que tenemos que pasar por la cuarentena sin dejar de comunicarnos en las redes sociales y estar muy vigilantes para ver si hay que actuar a otros niveles. Pero una vez que pudiésemos nosotros pasar de esta coyuntura inmediata, obviamente tenemos que trabajar por crear una correlación de fuerzas nueva, donde la clase trabajadora empiece a recuperar su capacidad de lucha autónoma, independiente frente al gobierno, donde maneje sus propias propuestas, donde se deslastre de las burocracias sindicales y de los condicionamientos de los aparatos del Estado, y que nosotros entonces vayamos hacia un proceso de reconstitución y de refundación del movimiento obrero y popular en Venezuela, vinculado con la movilización y la lucha por la defensa de nuestros derechos. Con eso será posible también ir estimulando y alimentando la construcción de una alternativa política, una referencia política alternativa, revolucionaria, de izquierda, anticapitalista, feminista, ecosocialista, que es lo que nosotros pretendemos, defendiendo los derechos democráticos y defendiendo los derechos de clase. De manera tal que sin lograr eso, es muy difícil que nosotros podamos lograr cualquier otra cosa en la superestructura. En algún momento defendimos la tesis de que había que impulsar un referéndum revocatorio y que había que procurar que el diálogo y las negociaciones alejaran la posibilidad de una intervención inmediata o el estallido de una guerra civil. Pero si nosotros no tenemos peso en las actividades de la agenda electoral, democrática, etcétera, como clase trabajadora, independiente y luchadora, vamos a estar en manos de los de siempre. Lo que vamos a hacer es votar por unos o por otros o no votar, porque va a ser muy difícil impulsar una alternativa propia. Yo he perdido aquí el contacto, permítame revisar si me están pasando algunos mensajes. Aquí me están pasando algunas preguntas que yo no había podido mirar. Sobre la denuncia de Trump a Maduro y Cabello, que implica este contexto, crece el repudio popular al gobierno en esta situación, se expresan las luchas. No, esto de alguna manera ya lo respondí. Más que las denuncias de Trump tienen impacto sobre los sectores de la derecha, las cosas que dice el imperialismo sobre nuestros gobernantes, pero la clase trabajadora y los sectores populares está experimentando por su propia experiencia en la vida cotidiana lo que significa este gobierno, como también está experimentando lo que significa Guaidó y toda la gente que está detrás de él. Ellos son sencillamente dos sectores burgueses en disputa. Uno que viene de haber sido la dirección de un proceso revolucionario que en algún momento tuvo una potencialidad de posible ruptura con el capitalismo durante el periodo de Chávez, y con el cual logramos muchas conquistas y tuvimos algunos avances significativos, aunque también ahí se incubaron muchas de las deformaciones y de los problemas que tenemos ahora. De ahí viene la burocratización y la corrupción también. Y entonces esta gente es la nueva burguesía que tenemos, que se está apropiando de todo, que los capitales que se robaron y se llevaron al exterior están tratando de que se conviertan en raíces en Venezuela, de tener empresas, de tener propiedad de grandes extensiones de tierra, de estar participando en los grandes negocios, de manera tal que la gente ha ido descubriendo y se ha ido ampliando cada vez más el espacio de los que son denominados como ni, que no creen ni en una cosa ni en la otra, que no creen que este gobierno sea socialista y anticapitalista, que creen que es un gobierno capitalista como cualquier otro y que además es autoritario y antidemocrático, y los que saben lo que significa la vieja burguesía que nos gobernó durante años y contra la cual irrumpimos una vez un 27 de febrero de 1989 echando abajo un paquete neoliberal. Tenemos esa experiencia. Ahora, de ahí, de ese espacio, que no está ni con la burocracia ni con los sectores de la burguesía tradicional, deberían surgir o deberíamos tener allí la posibilidad de promover una alternativa revolucionaria de izquierda.
También pregunta sobre la detención de trabajadores de salud por reclamar condiciones de bioseguridad. Bueno, yo no tengo información en este momento de qué ha pasado con esos trabajadores. Aquí, antes de que se produjera la situación esta de la pandemia, incluso también hubo una campaña en la que participaron sectores del chavismo, incluso sectores que apoyan al gobierno, pero que son más bien de la base popular, que estuvieron reclamando la libertad de unos trabajadores y profesionales, una pareja de profesionales del sector petrolero, que habían estado denunciando corrupción en PDVSA. Y esas personas que estuvieron denunciando corrupción han sido detenidas y han sido acusadas de colaborar con el imperialismo y proporcionarle información. No sabemos, en medio de la situación de la pandemia, qué ha pasado, dónde están, qué ha sucedido con ellos. Pero ese tipo de situaciones ocurren a cada rato. Constantemente está sucediendo ese tipo de cosas. El que denuncia, el que proporciona la información a través, por ejemplo, de medios digitales, está en riesgo. Nosotros, por ejemplo, yo que estoy en el equipo de aporrea.org, estamos bloqueados la mayor parte del tiempo. Dentro del país se nos puede ver desde afuera, pero dentro del país estamos bloqueados y la gente tiene que utilizar mecanismos no convencionales o mecanismos para burlar el bloqueo. Cada vez que sale alguna denuncia o algún planteamiento fuerte, tenemos que esperar la posibilidad de que se recrudezca ese bloqueo o que se reanude en caso de que haya cesado por algún tiempo. Bien, creo que ya ha transcurrido más o menos el tiempo que está estipulado para este tipo de actividades. Yo creo que es muy importante que se le haga un seguimiento a la situación de Venezuela para que no nos dejemos engañar por los llamados gobiernos progresistas y por ese tipo de gobiernos que hablan a nombre del socialismo y de la revolución y de los trabajadores, pero que en realidad son un instrumento terrible, a veces tan terrible como el de los gobiernos burgueses tradicionales, porque sorprenden al pueblo en su buena fe, en su confianza, en sus expectativas, y tuercen el rumbo de la historia. Nosotros participamos en un proceso revolucionario en Venezuela y uno podía esperar que fuera de manos directamente de la burguesía tradicional de quien viniese la ofensiva y de manos del imperialismo como tal, pero en realidad el plan contrarrevolucionario, quien lo está ejecutando es el propio gobierno de Nicolás Maduro. En medio de esta situación y de la cuarentena, nosotros entendemos por lo que estamos atravesando y obviamente hay una serie de limitaciones que nosotros dentro del marco razonable nos vemos obligados a acatar por nuestra propia salud, por nuestra propia existencia. Pero como decía antes, esta pandemia de ahora está precedida por otras, vamos a llamarle pandemias, habría que llamarle epidemias, pero es que son pandemias también porque son mundiales. Son mundiales, las compartimos con todos los países capitalistas y con todos los países donde hay explotación de clases y donde hay gobiernos de tipo neoliberal o incluso donde hay gobiernos que se dicen o que alguna vez fueron considerados como revolucionarios y que están reprimiendo a sus pueblos y que están imponiendo planes terribles para instaurar el dominio de nuevos sectores. Pero de alguna forma, pues yo creo que tenemos que aprovechar esto para seguir haciendo este tipo de encuentros para permitirnos el conocer la situación de los trabajadores y trabajadoras y sectores populares de otros países, para poder ver cuáles son sus respuestas de lucha, para podernos articular internacionalmente en posibles respuestas comunes. Hay países donde están haciendo cacerolazos. En España han hecho cacerolazos, en Italia han hecho cacerolazos. Aquí tengo información de algún cacerolazo limitado por situaciones específicas
de represión, como en el 23 de enero, que es una comunidad popular. Y bien, todo eso lo tenemos que articular a escala mundial. Para eso es muy importante la existencia de la Liga Internacional Socialista, la existencia de espacios de unidad de acción de los revolucionarios y espacios de unidad de clase en la lucha a nivel mundial, porque esto que está pasando está globalizando mucho más todo, y por supuesto nuestras respuestas tienen que estar a la altura. Les hago el llamado para que busquen el video de esta charla posteriormente, que va a quedar por 24 horas ahí en el Instagram de la Liga Internacional Socialista. Y tengo entendido que no va a haber por el momento otras charlas en lo inmediato de otros países, pero se están pensando en otras formas de intercambio. Sería interesante, por ejemplo, que entre los médicos, trabajadores de la salud que tenemos a nivel internacional pudiera haber, se me ocurre, algún tipo de actividad que nos pudiera ilustrar sobre todo esto y sobre las respuestas que se están dando. Y vamos a tener que hacer campañas muy fuertes, sobre todo por el tema de la deuda entre todos nuestros países, que se cese el pago de las deudas, que no es lo mismo que con donaciones o de reducciones parciales o quitas o que recibir otros créditos mientras sigues pagando la deuda anterior. Esto se pone a la orden del día con muchísima fuerza y muestra cuáles son las prioridades que tiene el capital. Bien, mucho gusto de haber podido compartir y sigamos adelante intercambiando información y organizándonos para enfrentar todo lo que pueda venir. Hasta la vista. Desde Marea Socialista, Gonzalo Gómez, y lamentablemente no nos pudo acompañar Zuleika Méndez por encontrarse sin electricidad, sin agua y sin internet. De casualidad se pudo comunicar por teléfono.